Yo soy Manuel Borovio, soy arquitecto y me dedico a la planificación estratégica y territorial desde la gobernanza de datos, de todos los datos y toda la información que podamos llegar a obtener, ¿no? Casi 30 años de trabajo en estos momentos y la verdad que más experiencia en estos últimos años fuera de Galicia que en Galicia, ¿no? Y antes de dar la palabra y de empezar a hacer la ronda, yo quería poner sin más un comentario, ¿no? Y es que cuando miro otras comunidades o trabajo en otras comunidades, siempre estoy pensando en todos los miembros que tenemos en Galicia, a nivel jurídico, no solamente a nivel instrumental, sino también en los miembros que hay a nivel productivo, a nivel fertilidad del suelo, en cuanto al clima, en cuanto a la población que nos encontramos, ¿no? Tenemos muchas herramientas y muchos instrumentos y un territorio tremendamente acogedor. Sí que es cierto que podemos hablar de que hay 400.000 hectáreas de suelos productivos que están en abandono, podemos hablar de entre 500 y 300.000 viviendas que existen en estos momentos en el rural abandonadas, podemos hablar de unas 1.200, 1.300 aldeas completamente despobladas, es decir, sin ni un solo habitante, pero también hay 21 aldeas modelo, tenemos también 7.100 hectáreas, Nusca, en el Bantegal, 7.100 hectáreas en el Bantegal, el Banco de Tierras de Galicia, que se pone a disposición de otras entidades, y 34 polígonos que se están gestionando, ¿no? Son mimbres, y son mimbres muy potentes. Y una de las cuestiones, era de lo que queríamos hablar hoy en la mesa, no me voy a extender mucho más, porque creo que hay datos, y podéis mirar los cuadernos que han elaborado desde la Fundación Galicia Sustentable, que tiene una cantidad de información y unos datos tremendamente enriquecedores que dan mucho que pensar, ¿no? Me iba a extender en alguno de ellos, pero ya me está dando Marcos aquí el corte, ¿no? Entonces, para hablar de los mimbres, precisamente, de los mimbres que tenemos y el cesto que podemos llegar a hacer con ellos, nos acompaña Eva. Eva González es la coordinadora del Grupo de Desarrollo Rural de Limia Arnoia y además también es emprendedora. Tiene su propia empresa, que son Veigas de Sabugueiro, ¿no? Que muchos conoceréis como los productos de Carabuñas. ¿Sí? Eso es un dato que creo que es tremendamente revelador, porque le da esa visión de quien gestiona ayudas y fondos y quien está acogiendo en el día a día a personas que quieren emprender, pero también la experiencia de haber emprendido, ¿no? Eva, la pregunta que te quería lanzar y que me parece que puedes responder desde tu posición es si estos mimbres, que a mí me parece que, cuando vamos fuera de Galicia, nos parece que son tremendos y que son tremendamente útiles, si estos miembros que tiene Galicia hoy son realmente suficientes y si son necesarios o si conforman el cesto que necesitamos para gestionar este territorio. Adelante. Bueno, nada, eu podía darlle as grazas por convidarme a participar. Estou así un pouco nerviosa porque teño aquí ao meu lado dous así ponentes de nivel e non sei se eu estarei ao nivel do que se espera. Solo por situar un pouquiño, e contestoche agora, falamos de cestos, simplemente decirvos que eu xestiono un grupo de desenvolvemento rural que leva un territorio de 25 concellos da provincia de Ourense. E isto digo, 25 concellos que collen as comarcas de Allariz Maceda, a Limia, a Baixa Limia e Terras de Celanova. Digo isto porque cando falamos de tanto territorio e tantas comarcas traslado unha pregunta que sei que non me vades a contestar, que xa contesto eu, pero é, vos creedes que aí só hai un rural? Un modelo de rural? E que as ferramentas que se poñen en marcha valen exactamente igual para unha comarca que para outra? E se iso o traslado a un grupo de desenvolvemento rural ya unha área territorial moi específica e moi concreta, creedes que Galicia ten un único rural? Que España ten un único rural? Que unha medida que se poña en marcha pode ser aplicable directamente na Terra Chá, na Limia, Condado Paradanta ou a zona de Ferrol? E esa creo que é a primeira reflexión que deberíamos facer. Porque temos os mimbres, sabemos facer cestos. Hai xa pouca xente que sepa facer cestos, vale? Hai poucas, sobre todo señores e señoras maiores que saben facer cestos. E saben facer cestos dos cestos que se utilizaban adaptados
á produción e ás necesidades das áreas rurais daqueles momentos. Había o cesto da pataca para a pataca da limia, había o cesto do millo, había o cesto do... non? Pero esas áreas rurais xa non son as áreas rurais deses cestos. Entón, ao mellor, cos mesmos membres, vimes, creo que se di en galego, pois igual temos que facer novos cestos. Cambiar a mirada, cambiar a maneira de facer os cestos, cambiar o fin para o que queremos eses cestos. E eu creo, de verdade, e dígovolo, que é o que nos falta. Un pouquiño de amor del bueno, de corazón, de mirar con bo ollo, con bo amor, con cariño, e con ver as posibilidades que hai detrás de todos eses recursos que teñen os nosos territorios rurais, e facer novos textos. E ao mellor temos que utilizar os mesmos mimbres. E esta pregunta eu sei que Manuel a fai, porque tivemos unha reunión outro día, verdad, bastante intensa. Nós tivemos un foro paralelo. Estamos aquí de volta xa. Eso é bueno. Isto é unha broma, non? Tivemos unha reunión que estaba a Lourenzo tamén, non? Pero que eu sei que Manuel fala moito de mimbres. E digo que temos que mirar con amor e cambiar a mirada das cousas, non? Cambiar a maneira de mirar os recursos que temos. E mirar dunha maneira moi concreta e específica. E o que miramos en Lobios non é exactamente o mismo que podemos mirar en Porqueira, ou en Allariz, ou en Vilalba, por salirme do local, non? Entón, primeiro, isto enlazo con que necesitamos que a planificación ou a proposta de instrumentos que teñamos que de alguma maneira adaptalos a esas diferentes áreas rurais e a diferentes realidades rurais. E eu creo que, por exemplo, cando falamos de normativa, cando falamos de se as leis están ben ou están mal, eu compro o que hai. A min váleme o marco legislativo que hai, porque ten marxen para aplicalo dunha maneira máis eficiente, creo. Pero unha das cousas que sí creo que falta, e de verdade o digo, e últimamente estou así como moi repetitiva nos diferentes eventos aos que me invitan, e o que falta é acompañamento. Acompañamento nas áreas rurais, é dicir, un servizo de verdade de acompañamento, pero acompañamento a comunidades de montes. E digo isto, e falo das comunidades de montes, porque se hai alguén aquí que é da zona do entorno de Vigo, pois as comunidades de montes no entorno de Vigo están xestionadas dunha maneira determinada, pero porque a realidade poblacional dese territorio non ten nada que ver coa realidade de Ourense. Entón, por exemplo, na nosa comarca, nas nosas comarcas, pois as comunidades de montes poderían ser motor de cambio nas áreas rurais, porque estamos falando de concellos que o 75% da súa superficie municipal é monte comunal. 75%, 60%, 50%. E esa superficie está xestionada por comunidades de montes como ferramenta extraordinaria e específica de Galicia, pero que a realidade da poboación que vive neses concellos, pois estamos falando de poboación moi maior xestionando superficies moi grandes e xestionando recursos do territorio. Isto digo que se me queres cortar, non? Sí. Sí. Bueno, non quero cortarte, pero teño que cortarte. Termina, remata. No, isto era só un exemplo para decir que o acompañamento, para min, unha das cousas de verdade que necesitamos e que pido públicamente é un servizo de acompañamento a todos os axentes e entidades que están traballando no rural, sexa comercio, sexa explotacións gandeiras, sexan comunidades de montes, que necesitan xente traballando que os acompañe, os asesore e os axude a mellorar e a adaptarse ao rural galego do 2026. E nada máis, mira. Yo no sé, les has puesto el listón alto porque yo aquí he apuntado algunos conceptos que son tremendamente complejos, ¿no? Has apuntado diversidad, has apuntado el tema de adaptabilidad, gestión dinámica, has hablado precisamente de formación y de recursos o capacitación y de ese acompañamiento. Nos has hablado de una cosa que negociamos y por eso te quería cortar, que era el tema que uno de los mayores problemas que veías, aparte de los instrumentos, era el tema de la financiación, ¿no?
el tema del riesgo. Estás hablando de acompañamiento y en las conversaciones previas que tuvimos salió un tema que nos parecía importante, los GDRs y su sustento, ¿no? Los fondos LEADER. Y de alguna manera el riesgo que puede haber por perder ese fondo o esa inversión que es pública en estos momentos. Y aquí es donde nos gustaría animar o ver y preguntar también a Esteban, y ya le paso la palabra a él, precisamente sobre esa sustitución. ¿Hasta dónde pueden llegar esos fondos públicos o en qué momento podríamos llegar a entrar con estos fondos privados, ¿no? Para eso, Esteban Caja Samboal trabaja en High Capital y es un fondo de inversión institucional, ¿no? De alguna manera. El currículum lo podéis ver también en las fichas. Te doy la palabra porque si no vamos a tener que cortar contenidos. Adelante. Muy bien, pues oye, muchas gracias. Es un placer estar con todos vosotros. Básicamente, en el capital privado, el mundo de la financiación busca unas 4 cosas para que un proyecto funcione. La primera es que haya una demanda real y de alguna manera medible, ¿no? Y esto conecta con 2 cosas. Una es la actividad económica y en el entorno rural y entorno gallego tiene mucho que ver con el sector primario. Y conecta con otra cosa que es la conectividad. Y doy una experiencia personal muy concreta. Nosotros compramos una casa en Sanabria hace unos años y una de las razones por las que nos animamos fue que el tren llegaba, ¿vale? Aunque nos están quitando algún horario, pero bueno, eso es otra discusión. Y la conectividad también tiene que ver con servicios, que se ha comentado anteriormente, y con la conexión digital, ¿vale? La posibilidad de poder ir y venir y trabajar desde fuera en el mundo rural es muy interesante, ¿vale? Por tanto, demanda. En segundo lugar, que el proyecto sea ejecutable. Y aquí personas como Eva son fundamentales. El capital privado nunca lidera en estos entornos, sino que acompaña, ¿vale? Y entonces, todos los temas relacionados con la propiedad fragmentada, planes urbanísticos, licencias, etcétera, etcétera, es algo que nosotros no, el capital privado y el mundo financiero no controla y por tanto necesitamos apoyarnos en el contexto micro y territorial, ¿vale? Y eso no significa que tenga que haber una solución en el momento cero. Es decir, no tiene que estar todo organizado, sino que tiene que haber una ruta de viabilidad en cuanto a coste y calendario, ¿vale? Es decir, no necesitamos saber en el momento cero que se puede cambiar un uso o que se puede obtener una licencia, sino que existe un proceso y una ruta para conseguirla, ¿vale? En tercer lugar, yo te diría que el proyecto sea ejecutable en términos de escala, es decir, es muy difícil que el capital privado intervenga casa a casa o que las operaciones de suelo y de tierras estén muy atomizadas, porque el tiempo que nos cuesta analizar una casa es el mismo que nos cuesta analizar 100. Y por tanto, lo que quiere el capital privado es invertir. Y por tanto, la escala es importante, ¿vale? Llevado al mundo rural. Y luego, finalmente, yo os diría que, vamos a llamarlo, que el riesgo esté acotado. Es decir, promotores inmobiliarios, bancos financiadores, fondos de inversión, lo que quieren es recuperar su dinero, ¿vale? Es decir, que exista la posibilidad de que haya un cierto retorno económico, ¿vale? Y simplemente un dato final. Si esto lo trasladamos a la banca local, básicamente busca lo mismo, ¿vale? Pero tiene 2 ventajas. Una, que conoce el terreno, conoce la gente. Y 2, pues un test clave es que si el banco financiador local, la caja rural, etcétera, está dispuesto a financiar un proyecto, ahí vamos a estar, ¿sabes? Y bueno, un poco esto. Fíjate que has mencionado estos 4 ingredientes, ¿no? Entre otras cosas, la demanda, la viabilidad, pero también el tema de la escala. Y de alguna manera, bueno, el riesgo acotado, hay que ver en qué plazos, ¿no? Y si tenemos un fondo paciente,
o espera un retorno inmediato, ¿no? Ahí también podemos ir midiendo y viendo. Y fíjate que estas cuestiones, ¿no? Y la otra frase que has dicho que a mí me gustó mucho y me ha gustado mucho cómo la has enmarcado, que es el capital no lidera, el capital acompaña. Una de las cuestiones que recuerdo cuando estuve en gestión pública es que me encantaba que llegaran propuestas que realmente cumplieran estos mismos requisitos, ¿no? Para poder soltar o para poder distribuir ese presupuesto que podía llegar a tener, ¿no? Ahí estamos hablando de esa visión que es de la planificación estratégica y de la gobernanza. Ahí le quiero pasar la palabra a Carmen, que Carmen Mota es doctora, es arquitecta, especialista precisamente en ordenación del territorio y urbanismo, y trabaja en la relación entre la planificación, la salud, la gobernanza, en territorios también. Bueno, Carmen, aquí tú y yo lo sabemos, creo, que tenemos herramientas en el ámbito en el que nos movemos que son para hacer precisamente esa planificación estratégica, que identifique todas esas acciones que además pueden estar siendo coordinadas desde los GDRs, que parecen dispersas, pero que en realidad cuando las miramos con cierto foco son una gran malla y una gran red, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas hay? Por favor, ilústranos, cuéntanos qué experiencias tienes en este sentido y adelante. Bueno, gracias Manuel y gracias al Foro por contar conmigo. Se te ha olvidado decir lo más importante, y es que soy de Cuenca, es decir, que de despoblación entiendo. Y todavía más importante, que es que mi suegra es gallega, nacida en Codeseda, que yo creo que es la razón por la cual todavía continúo casada tras 20 años, por no romper con esta tierra maravillosa. Bueno, dicho lo cual, el planeamiento y la actualidad. Yo creo que efectivamente la actualidad que tenemos es el resultado del planeamiento reglado que hemos tenido. Un planeamiento reglado, nuestros planes generales, nuestras normas subsidiarias, que a este territorio, al territorio interior español no le ha servido de mucho, porque en la actualidad lo que está claro es que tenemos un 84% efectivamente del territorio despoblado, porque el 16% es donde vive casi la totalidad de la población. Tenemos también que además tenemos una de las densidades poblacionales más dramáticas de Europa, porque tenemos uno de los países más extensos y no tenemos tampoco una de las poblaciones más elevadas, con lo cual más territorio y no la más elevada de las poblaciones, lo que dan es una densidad menor. Pero esta densidad menor podríamos que distribuirla más por el territorio. Tampoco hacemos esto. Somos uno de los países europeos en los cuales esa densidad, en lugar de acumularla regularmente por todo el territorio, lo que hacemos es gestionarla dramáticamente en grandes urbes y sus entornos metropolitanos. Y efectivamente, este planeamiento reglado, el que nos ha traído esta realidad o el que ha afianzado esta realidad, nos dice que además no es eficaz ni útil a nuestros municipios. Eduardo de Santiago, también arquitecto, urbanista, uno de los grandes divulgadores del ámbito interior en nuestro país, nos dice que el 82% de los municipios del Estado español no tienen plan posterior a 2007. En 2007 hubo un cambio legislativo sustancial en este país. Que nuestro plan no esté adaptado a este cambio sustancial quiere decir que está profundamente desactualizado. Es decir, nos encontramos y que precisamente este 82% de los municipios, cómo no, se dan en las áreas más deshabitadas. Es decir, no tenemos plan. Pero no tenemos plan habiendo llegado a este punto, cuando hace 100 años Unamuno nos reivindicaba la riqueza de conocer las lenguas vernáculas y las ajenas. Cuando hace 100 años Giner de los Ríos ya proclamaba aquello de el día que España esté a la altura de su paisaje. Cuando hace 50 años la lingüista María Moliner decía los mejores maestros para las escuelas más difíciles, aludiendo precisamente a la dificultad y la necesidad de mantener los centros docentes en la España interior. Y hace 50 años Antonio Saura nos hablaba ya de una de las cosas que también ha sacado Manuel Campovidal sobre, señores, se van a quedar sin patrimonio cultural civil, es decir, sin la vivienda vernácula que es la que ha caracterizado a nuestras villas, a nuestros pueblos, a nuestras aldeas, además siendo incapaces de dar acceso a esa vivienda en el ámbito de lo rural. Decía también Manuel Campovidal, y me ha encantado, ¿no?, ese recorrido sobre las posibles denominaciones de esta España que nos preocupa y que nos ocupa. Y decía, y has citado muchos de ellos, ¿no? Parece que vaciada es uno de ellos. Pero Manuel y yo éramos testigos hace más o menos un año de una denominación que no te he visto, Manuel, que hacía un catedrático extremeño que no era ni la España vacía ni la España vaciada, era la España vacilada.
Bueno, también en ese mismo entorno surgió otra denominación que me gustó mucho del urbanista catalán Carlos Llop. Carlos Llop decía que él prefería llamarlos los territorios del silencio. Bueno, nosotros realizando la Agenda de Desarrollo Urbana-Rural de Molina de Aragón Alto Tajo, recuerdo que en un foro con 78 alcaldes, por cierto, maravillosa la función de los alcaldes rurales, voluntarios, el maestro jubilado, que en muchas ocasiones además es el miembro de Cruz Roja o el presidente del GDR, maravillosa. Delante de 78 alcaldes recuerdo que traje a colación este término de Carlos Llop, ¿no? Del territorio del silencio. Y se troncharon, dijeron, ya era la tontería que nos faltaba. Pero Carlos continuaba esta frase diciendo, y lo que no somos conscientes es de que hasta el territorio necesita, hasta el silencio necesita partitura. Y esto es lo que yo creo que estos territorios necesitan, su propia partitura, que desde luego no lo ha sido hasta el momento el plan regulador. En esta búsqueda de esta partitura, si les puedo decir, contar muy brevemente, la experiencia personal, profesional que hemos tenido con la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural Molina de Aragón Alto Tajo, me decía uno de los alcaldes. Pero si es que tenemos unos nombres que parecemos sacados del Señor de los Anillos, ¿por qué nos va tan mal? Y tienen mucha razón. Bueno, pues Molina de Aragón Alto Tajo, con un GDR maravilloso, son 4.308 kilómetros cuadrados, 78 municipios, 120 núcleos de población, aquí seríais 3.500, ¿no?, para 78 municipios, y 8.700 habitantes. 78 municipios, por cierto, los que Manuel, en la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, uno de los dos grupos políticos tradicionales de nuestro país no ha podido presentar alcaldes en todos sus municipios, es decir, que el cáncer avanza, ¿eh? Bueno, pues ahí nos afanamos en descubrir ese proyecto implícito que dice el maravilloso geógrafo, y se lo recomiendo, de Maneis. Es decir, ese proyecto para ese territorio que a lo mejor no es tan patente, ¿no? Decía Eva, la dificultad de cómo adaptar esos mimbres que tenemos, esas posibilidades al contexto actual. Y bueno, creo que para ello la agenda urbana es una herramienta, luego me gustaría hablar un poco más de ella, que nos da un orden. Creo que ese orden, que es lo que reclaman un fondo de inversión para ser rentable. Las agendas urbanas, en este caso, por ejemplo, tiene estrategias, 4 ejes, propone acciones, en concreto 26, que se desagregan en proyectos, concretamente 92. Y de esta manera, cuando hablamos de vivienda, nuevamente tengo que volver a coincidir con Manuel Campo Vidal, uno de los asuntos ineludibles en esta España interior, hablar de vivienda debe hablarse desde una manera coordinada entre los diferentes proyectos que queremos encaminar a conseguir que haya acceso a la vivienda para que esos nuevos pobladores se asienten allí, para que esa escuela no cierre y, además, para que no nos quedemos sin ese patrimonio cultural vernáculo. ¿Cómo vamos a hacer un plan de vivienda si no coordinamos el inventario de construcciones vernáculas con un plan territorial que hable del borde urbano-rural? Los incendios son característicos, de un registro de propiedades en ruina o abandono, cuestión que no puede liderar un pequeño ayuntamiento, del análisis de viabilidad económica de los oficios, que los estamos perdiendo, y de la potenciación de los activos en los recursos locales. A mí esto me suena precisamente a lo que tú estabas diciendo, es decir, a tener un plan que tenga estimada la demanda, que tenga una ruta, que especifique una escala y que acote riesgos. Que mejor que Manuel Borovio, ¿no?, para saber de la importancia de los indicadores presentes en la agenda para saber los efectos que se están consiguiendo con las acciones propuestas. Muchas gracias, Carmen, porque realmente ya has hecho la conclusión. El año que viene la moderadora puede ser ya directamente, porque realmente has enlazado los temas que hacíamos. Ahora quería empezar una segunda ronda, precisamente enganchando con lo que ya has anunciado de las agendas urbanas, ¿no? Esas agendas urbanas, que a mí me gusta siempre, y en los trabajos que estamos haciendo, previa a ser la agenda urbana y el diagnóstico de la agenda urbana, coger las estrategias de desarrollo local participado que se hacen desde los GDRs, ¿no?, que se hacen dentro de ese marco de planificación del medio más rural, ¿no? Incorporar realmente la filosofía y los instrumentos de la agenda urbana con ese plan de acción, con ese plan de inversión, yo creo que es lo que le da la seguridad o la garantía, entiendo que le puede dar esa seguridad y garantía a esos fondos de inversión privados, ¿no? Y también esa acción de coordinación a los diferentes GDRs.
No sé si queréis, porque vamos ya justicos de tiempo, ¿no? Y quería respetarlos. En este sentido, y de manera muy breve, hacer ese pase desde las agendas urbanas, la financiación, y qué les pedirías también, Eva, de cara, bueno, y con lo que han intervenido, ¿cómo ves que podemos llegar a estructurarnos? Si te parece, empezamos por ti, Carmen, brevemente, simplemente enganchando con esta última idea, porque era la que quería coger para darle la palabra a Esteban y ver si con esa herramienta podríamos coger. A mí me encantaría salir de aquí con el compromiso de un fondo de inversión que nos ayude a desarrollar una agenda urbana y rural por comarcas aquí en Galicia y a coordinar todos los esfuerzos y conocimientos que hay distribuidos en el GDR. Como te lo he chivo, ya vas a decir que no. Adelante. Me gustaría mucho contar muchas cosas, por eso antes les he citado a de Mateis, ¿no? Para poder ampliar en casa, y ahora les voy a citar a Humboldt. Humboldt decía una cosa que creo que es sustancial, es que la naturaleza es interesante como red de relaciones, no como catálogo de objetos. Y es Humboldt el que y es a través de Humboldt, en una publicación maravillosa de Invención de la Naturaleza, que nos recuerda que la idea que tenemos actualmente del mundo nos la da Copérnico, que nos dice dónde estamos situados en el mundo. Nos la da Newton en cuanto a las leyes de la naturaleza. Nos la da Jefferson en cuanto a los conceptos democráticos. Y nos la da Darwin, que nos dice que al final todas las especies empezamos una misma evolución en todas las partes del planeta. Aquí a mí me falta un realismo en la adaptación a las reglas del juego. Y no olvidemos que las reglas del juego efectivamente necesitan del mercado, necesitan de la inversión y necesitan de ese acompañamiento. Los ayuntamientos, nuestros ayuntamientos, no sé los de Madrid y Comunidad de Madrid, no son suficientes para ser competitivos a la hora de optar a tantos fondos europeos como sí hay. No se puede, y es una pena. Hace poco se acaba de fallar la convocatoria de los ediles y, claro, una convocatoria que resulta que viene desde Europa para cohesionar los territorios que están más desfavorecidos, nuevamente, ¿en qué ayuntamientos en cuantía recalan? En ayuntamientos que están preparados para pedirlos. Por eso creo que aquí es el momento, ¿no?, de olvidarnos aquella proclama en otros momentos tan imprescindible de vivir de rodillas o morir de pie y sentarnos capital, público, privado a la misma mesa a conversar para hacer de esto una realidad. Al fin y al cabo, la agenda urbana, que no hay que confundirla con la Agenda 2030, la agenda urbana, a mí en realidad, me parece bastante similar a un plan de inversión que se ha inventado en Ministerio de Fomento, llamémoslo así, porque como va cambiando las denominaciones, para ser competitivos a la hora de traer dinero de Europa. Porque la agenda urbana, que no es la Agenda 2030, lo que tiene es una serie, tiene un diagnóstico, tiene unos objetivos, tiene una escala, tiene unas acciones que componen esos objetivos y tiene unos indicadores que miden sus aciertos o sus desaciertos. A mí estos señores me recuerda bastante un plan de acción. ¿Por qué no nos sentamos? Creo que aquí tenéis efectivamente los mimbres. Para mí es una suerte. Ver ahí arriba todas estas entidades que colaboran en la investigación del territorio y no verlas simplemente subvencionando equipos de fútbol locales. Creo que aquí tenéis unos buenísimos miembros ya de colaboración público-privada. Acabo ya, Manuel, diciendo que vosotros empezabais hablando, ¿no?, de mimbres y cestos, que me parece maravilloso, también para una alcarreña como yo, serrana. Y yo acabo con otro símil, que es unos pequeños y frágiles hilos unidos construyen una soga. Muy bien, muchas gracias. Esteban. Bueno, yo diría, pensemos un poco a lo grande, seamos ambiciosos e intentemos coordinarnos las distintas instituciones, entidades privadas, entidades públicas, para armar algo que tenga sentido, ¿vale? Yo creo que es importante el impulso económico, tiene que haber actividad económica detrás, tiene que haber impulso local, tiene que haber impulso institucional y público, y ahí yo creo que el mundo financiero, no solamente los fondos de inversión, sino los bancos, seremos capaces de impulsar y acelerar todas esas iniciativas. Como he dicho antes, el capital privado no es especialista en estructurar proyectos con este nivel de complejidad. El capital privado es especialista en impulsar, acelerar y pensar en positivo y a lo grande, lo máximo posible. Claro. Eva. Claro. Te dejo para el final. Eu tiña aquí apuntado.
como se adapta o interese financiero á realidade rural e as iniciativas. Espera, que no medio rural hai iniciativas. Eu falo sempre daquelas máis pequenas que necesitan máis acompañamento porque hai as que xa teñen capital propio, xa buscan un financiamento pola súa conta, que xa teñen, non? Estou falando de outras iniciativas que fan falta poñelas en marcha, que fan falta poñelas incluso como modelos pilotos ou que poidan despois ser replicables, non ao 100%, porque os proxectos non son replicables tal cual, pero si podemos nos impulsar, por exemplo, dentro dos grupos de desenvolvemento rural, poderíamos impulsar proxectos que fosen demostrativos de que se pode, e despois animar e acompañar a parte privada a poñelos en marcha. Bueno, non sei se me estás a entender ben. Sí, perfectamente. Vale, perdón. Totalmente. E logo si nós somos capaces e temos a persoa que queren poñer en marcha esa iniciativa, ver como a parte, la guita, se adapta, non? E non estaría mal, ao mellor, pensar en grande ou en pequeno e dicir, bueno, vamos a facer un fondo específico que teña que ver para estas áreas rurais determinadas. Me encantaría a min, pero encantaríame, de verdade, dixo, e levo anos pensando nisto, que eu pudera ter de cerca un banco, non sei como chamalo, pero que eu pudera ir e dicir, mira, teño un proxecto aquí dun promotor genial que necesita 45.000 euros para empezar. E fose de acceso directo, non teña que ir o promotor porta a porta, Banco Santander, Banco a Banca, la Caixa, bum, 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 que é un desgaste brutal incluso para a persoa que quere emprender. No te preocupes, para hablar con los bancos ya estamos nosotros. Bueno, yo creo que... Eso te lo quito en medio. Vale. Yo creo que precisamente... Pásame o teléfono. Yo creo que precisamente una de las cuestiones con las que queríamos concluir, y ya termino, aunque nos estamos... A ver, Manuel, Sí. Marcos, estás un pouco ogro hoxe, Sí. Bueno, voy a intentar terminar, aunque también os doy para el último titular, pero aquí hay unas cuestiones que precisamente para que no sea tanto pensar en lo grande, sino en lo grande que es lo que tenemos, podamos plantear esa estrategia, de manera que, como decía mi madre, a vaca filetes y a lechuga hojas. Es decir, poquillo a poco y por partes. Porque si esas partes realmente las cohesionamos, las unimos, las tejemos con un mismo objetivo común, que son lo que de alguna manera se plantean esas estrategias de desarrollo local, que unidas con las agendas urbanas y rurales que se están poniendo en marcha ya desde hace unos años, realmente nos pueden dar esa visión y dar esa línea de tenemos un plan y sabemos a dónde vamos. El año pasado acabábamos hablando de eso. Necesitamos un plan, pero no un plan individual, sino un plan comunitario, de comunidad. Yo me quedo con varias cosas y una es que ha salido en las anteriores mesas y comentabas también, Manuel, en tu exposición, el reconocimiento real del valor agrario. No hay una compensación, no hay un reconocimiento real de lo que estamos aportando, de lo que el mundo agrario, el mundo rural, aporta realmente a la sociedad y a las ciudades. Esos servicios ecosistémicos de provisión, de regulación, de bienestar, de salud, ¿no? Luego el tema de los tiempos. Si tuviéramos el plan, si nos paráramos un poquito a pensar en esa agenda urbana, llevan sus tiempos, está muy bien contado, lo has contado de una manera vamos, como siempre, emocionante y tremenda, pero al final estamos 3, 4 años para cada uno de esos pasos que se van dando en esa estrategia. Pero cuando los has recorrido, ya la tienes. Y simplemente tienes que ir adaptando pequeños gestos. Y esos gestos que adaptan esa agenda pueden reducir los tiempos de esa burocracia y coger y dar, de alguna manera, el papel a los protagonistas. Que los agentes, igual menos agentes y más gentes, que tengan capacidad de liderar, ¿no? Y esos agentes y esas gentes, como los GDRs, que yo creo que son la pieza clave en la distribución de esa inteligencia territorial para mejorar la comunicación de las cosas que se hacen. Ayer, en la cena salía, y esto no fue parte del... que hay herramientas que han puesto en marcha la Xunta de Galicia desde el año 2005 y ayer aún se sorprendía, ¿no?, del Bantegar. Busca está por ahí que es testigo de ello, ¿no? Es decir, ¿pero cómo? ¿Eso desde cuándo existe? Desde 2005, el Banco de Tierras, un lugar donde puedes inscribir las parcelas. No cabe ¿qué quieres que se alquile, no se pongan en valor? No cabe duda que hay que mejorarlas, pero están ahí, ¿no? Creo que, no sé, espero que la mesa os haya aportado esa reflexión conjunta, ¿no?, de los agentes y gentes que están en el territorio con la inteligencia territorial, de esa necesidad de buscar, no siempre en la administración la financiación, sino en estos tejidos privados y coger esa iniciativa desde abajo arriba, y luego la capacidad que hay con los instrumentos que tenemos de esa reflexión estratégica
Ya para terminar, les quería, por no terminar yo con la palabra, a ellos. Un titular, una frase. Sí, y ya está. Una frase, Mi titular es el momento de la innovación en la adaptación a las reglas del juego económico. Bueno. Las apuntáis, ¿eh? Sí. Seamos positivos, miremos al futuro. Hay mucho hecho e intentemos encajar las piezas para que funcione. Público, privado, local, institucional. Eva. Eu só digo que hai que mirar con amor. Pues yo creo Te que lo con esto compro. concluimos la mesa. Muchísimas gracias.